Bienvenidos una vez más. Esta segunda parte de hoy se va a centrar en un área de interés para mí que tiene que ver con síntesis de pruebas y su aplicación. Y es un placer para mí tener este panel tan distinguido. Y quisiera comenzar presentando al Dr. Jonathan Samet, médico neumólogo y epidemiólogo. Es decano de la Escuela de Salud Pública de Colorado y básicamente es mi decano. Su investigación se ha centrado en los riesgos para la salud de los contaminantes inhalados en el aire exterior y también en los contaminantes interiores, como el humo de segunda mano y el radón. También ha investigado la aparición de causas del cáncer, las enfermedades respiratorias, haciendo hincapié en los riesgos del tabaquismo activo y pasivo. Ha participado y presidido numerosos comités relacionados con el medio ambiente, el control del tabaco y la salud. En la actualidad dirige un grupo modelado de COVID-19 de Colorado que está modelando la epidemia de Colorado con fines de salud pública. Fue elegido miembro de la Academia Nacional de Medicina en 1997 y recibió la medalla David Rowe de 2015 por sus contribuciones. John, me pregunto si te podemos ya dar la palabra. Muchas gracias. Ner, es un placer para mí trabajar con un comité que incluye dos colegas míos de Colorado. Y ahora vamos a ver si podemos compartir la pantalla. Creo que ya podrían ver la presentación. Gracias por la oportunidad que me da el comité de referirme a este tema. Y un tema que he contemplado durante muchos años y he agregado la idea de integración y síntesis al título porque quiero tratar una serie de temas que son relevantes para su misión. Y estudiando justamente la misión de este comité quería destacar una serie de puntos que determinan lo que se espera de su labor. Para empezar, es considerar pruebas actuales que se lleven a una revisión fundamentada de los datos actuales. Es una revisión con un propósito, el propósito de generar directrices para aquellos profesionales que están ofreciendo servicios para aquellas personas que se han visto expuestas a esta amplia gama de compuestos. Y centrándonos en uno de los específicos, estamos estudiando la solidez de las pruebas que indiquen efectos sobre la salud y, o sea, que tienen que ver estos estudios y evaluar qué tan sólidos son y también la probabilidad de los efectos sobre la salud y eso lleva a cuantificar esa relación de riesgo y qué niveles de exposición en lo que se refiere al desarrollo de principios de evaluación clínica y pruebas biológicas, teniendo en cuenta esta incertidumbre, identificando lo que se sabe y lo que no se sabe hasta la fecha y también dentro de los temas entender la exposición. Esto tiene que ver con la evaluación de riesgo y por eso quería referir mi atención a los marcos disponibles. Y este diagrama se preparó para un informe que preparé con Liz Boyle, que se nos pidió revisar los métodos para revisar los OPPTs llevados a cabo por la EPA bajo la ley TSCA. Y lo que tenía que hacer la EPA en relación con esta responsabilidad de determinar la presencia de un riesgo, determinar los niveles de exposición y la respuesta. Y luego el siguiente era entender cuáles eran las preguntas, plantearlas y esto era
un emprendimiento que también van a considerar en este comité. En verde son los aspectos de la labor que tienen que ver con esta revisión sistemática. Y también quería mencionar la línea de puntos que tienen que ver con elementos de desarrollo humano, ecológico y otros ámbitos. Y luego el aporte que sale fuera de esta revisión sistemática. Para el propósito de esta labor en el TSCA había que estudiar la exposición, al igual que lo harán ustedes, y las propiedades de los distintos compuestos, al igual que el transporte y la exposición a seres humanos y el tipo de exposiciones que se refieren justamente a las personas. Voy a centrarme en la síntesis de pruebas y la integración de pruebas y voy a hablar también de la exposición. Entonces, en la última gráfica ven este tipo de definición. Les resultará familiar para todos, pero para tener palabras en común, la síntesis de evidencia es el proceso de reunir datos de una serie de estudios con el objetivo de llegar a conclusiones sobre ese cuerpo de evidencia. Por supuesto, el proceso consiste en resumir las características del estudio, el riesgo de sesgo y los resultados y entender lo que sabemos y lo que no sabemos de esos estudios de manera cualitativa y cuantitativa utilizando el análisis de los datos. El desafío es los diferentes datos que son relevantes para su tarea. Yo soy un científico que no sabe mucho de PFAS, sé que hay muchos datos. El capítulo 2 de la EPA de un manual tiene más de 500 páginas. Sé que Linda ha mencionado una serie de efectos, así que hay diferentes corrientes de datos para cada resultado de salud que el comité escoja como relevante. Y luego, por supuesto, integración de evidencia. Fuera del proceso de revisión sistemática es uno que reúne las diferentes corrientes para llegar a una conclusión general. En su caso, tendrá que ver con el peligro de estos compuestos. Algunos tienen mucha más historia y otros se basan en conclusiones de expertos. El dilema que enfrentamos en los 50 y en los 60 era sobre las evidencias que tenían que ver con el tabaco y el cáncer de pulmón. Surgió en esta época. El informe de la Autoridad Sanitaria en 1964 de Estados Unidos llegó a la conclusión de que era un peligro, es decir, que fumar tabaco causaba cáncer en los hombres. Había datos muy limitados para en el caso de las mujeres. Se publicó el informe. Ven la foto ahí cuando se publicó. Lo que es importante de este informe es que había un plan para la recabación de información y revisión de datos y se estableció un plan para el estudio y evaluar los informes individuales y para integrar todos los datos. Estos son los criterios de la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos que se utilizó para realizar estos juicios, estas decisiones en cuanto a la causalidad, a la causa, mejor dicho. Luego está lo que se denominó los 9 puntos de vista de Hills, que se incluyó en un informe de 1965. La integración de la evidencia tiene paralelos muy importantes, como voy a mostrar en la próxima tabla.
Ahí ven una cita de Hill que todo trabajo científico es incompleto, siempre va a haber incertidumbre, pero es necesario actuar. Ese es el dilema al que se enfrentan hoy cuando analizan el alcance de las evidencias y las recomendaciones que se emitirán en cuanto a lo que deben hacer los clínicos con los pacientes. Aquí vemos los criterios de Hill. Es una especie de mapeo. Los sistemas giran en torno a lo que se determine y rastrean los orígenes y se remontan a estos criterios de Hill muy bien pensados. Al final de cuentas, dependen del juicio de los expertos. Entonces, gracias a Dios por este grupo de expertos. De ahí el chiste que ven en pantalla. Yo creo que a fin de cuentas la mayoría de los sistemas hasta la fecha han incluido este tipo de integración de expertos. Ahora, en cuanto a la síntesis de evidencias y exposición, voy a volver a la misma gráfica que antes. Quería subrayar la necesidad de analizar la evidencia relevante para cada uno de los resultados en materia de salud. La literatura existente es notable, tal y como ustedes saben, e incluye mucho de lo que yo llamo nueva ciencia, omics, bajo este tema evaluó una línea de investigación e se integró con las otras. Este tipo de estructura paralela se sigue en el sistema IRIS de la EPA. Esto es de un comité que yo presidí en 2014. Se establece un marco para IRIS. Señalamos que cada una de estas corrientes de datos tiene que ser tenida en cuenta a medida que se hacen las revisiones. Para ustedes, en el caso de los PFAS, está el desafío de las diferentes corrientes de datos que he mencionado y estos desafíos emergentes sobre cómo utilizar esta ciencia del siglo XXI con lipodomics, ospesomics, etcétera. Creo que en este momento la idea de revisión sistemática para toxicología basada en evidencia, todo esto está evolucionando. He mencionado, por supuesto, el análisis meta que se puede utilizar como una herramienta para síntesis cuantitativa. Como una referencia histórica, hubo un análisis bastante bueno en 1964 en el informe, que se ve en una tabla del informe de la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos. Eso, a la derecha también ven que había un 74% aumento de mortalidad entre fumadores comparado con no fumadores. Tal y como mencioné, la metodología fue desarrollada para una toxicología basada en evidencia. Puede leer el informe reciente sobre los métodos de la ley TCCA. Luego está la evidencia mecanística. El desafío es el que puede que enfrenten o empezar a utilizar y considerar esos datos omics para que el comité utilice la ciencia del siglo XXI y aborde estos desafíos. Este informe es bastante interesante, especialmente para hablar sobre síntesis de evidencia e integración para brindar esa información de contexto. Yo creo que el comité hizo un buen trabajo a la hora de subrayar algunos desafíos y señalar la necesidad de soluciones, pero no solucionamos los problemas.
Ahora, volviendo a otra parte de este cuadro, la exposición se concentra aquí, lo tengo en morado o en rosado. Tenemos toda una serie de tareas que hay que realizar para recabar los datos sobre exposición. La última sección subrayada muestra que no hay solo un compuesto, sino muchos, y no todos están caracterizados con muchas dimensiones. Cuando analizamos cómo la EPA estaba enfocando todo esto bajo la TSCA, conocida como TASCA, vimos que había desafíos. Los métodos no habían sido desarrollados previamente, que fuera donde hubiera una revisión sistemática para los componentes que circularon. Estaban intentándolo y a veces se encajaban entre diferentes métodos de revisión sistemática, como las propiedades físicas del químico, y en cierto modo esto era problemático. El desafío era, sobre todo en cuanto a la exposición, esto se subrayó en las últimas presentaciones, en cierto modo, y es que es muy complejo y lo tenemos que entender. Cómo abordar la exposición de manera sistemática. Eso va a ser un tema a debatir. Así que, analizando los diferentes sistemas para síntesis de evidencia, obvio, hay toda una serie y me imagino que durante la discusión del panel se está teniendo en cuenta para la aplicación de agentes ambientales. Así que yo creo que todos estos están intentando lidiar con cómo manejar las diferentes corrientes de datos, las complejidades de manejar los estudios de observación humana que no son randomizados y son de investigación basada en la observación. Volviendo a la integración de evidencia, esto tiene que ver con la evaluación de peligros. Seguramente estarán concentrados en esto debido a que el tema de que sea un peligro o no, que exista un peligro o no, es un punto importante del estudio. Ya he mencionado este inicio histórico de integración de evidencia y el informe de la autoridad sanitaria. Bueno, el ejemplo es el de Branford Hill y el enfoque de la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos. Básicamente reúnen diferentes evidencias y aquellos que no han leído el informe de 1964 está disponible en Internet. Y yo creo que fue un enfoque muy bueno para debatir los estudios, reunir la evidencia y brindar ciertas conclusiones que han superado la prueba del tiempo. Dentro de la EPA hay toda una serie de equipos, así que hay muchos para que los utilicen como ejemplos. También está el de la autoridad sanitaria y Bradford Hill y otros donde se ha usado el juicio de los expertos. Básicamente, al final vamos a aprender cómo utilizar métodos bayesianos para reunir diferentes corrientes de evidencias. El primer comité en el que yo participé era los efectos biológicos sobre radiación ionizada. Tenemos también un apéndice que describe el uso de enfoques bayesianos para reunir información basada en animales o humanos y sobre los riesgos
utilizando de nuevo la ciencia este informe sobre cómo utilizar la ciencia del siglo XXI, la promesa es que se realicen esos potenciales identificados. Todo el modelaje causal es para estimar los efectos causales y yo no creo que sea especialmente relevante para su tarea, y luego la dependencia en el juicio de los expertos permanece, por supuesto, hay que hacerlo de la manera más transparente posible. Esto es crítico. Y como último lugar es la evaluación de la solidez de las evidencias, la ignorancia, las consecuencias de la misma. Y quería justamente homenajear a Donald Rumsfeld con una cita que me parece eterna sobre los conocidos desconocidos y los desconocidos conocidos. Y creo que esto va a ser una cita relevante para la eternidad de los tiempos. Y también hay que entender la importancia de esta evidencia, el informe del científico, en la autoridad del cirujano general, la autoridad médica. Se habla de la terminología que se centra en el informe 64. Establecimos una jerarquía de 4 niveles que establece la fortaleza de las evidencias en distintas categorías. Hay de 4 a 5 categorías, pero supongo que llegarán a algo parecido. Creo que lo importante es cómo poner en contexto la solidez de las evidencias dentro de la toma de decisiones. Y para empezar hay que establecer un esquema de evidencias para poder compensar a los veteranos. Este es un ejemplo. Y en este caso era establecer un margen por el que se podía ofrecer compensación o no a los veteranos. Y este esquema se creó basados en un equilibrio, la existencia del riesgo, las pruebas de las mismas, las evidencias, y cuando se habla de la compensación de los veteranos se tenía que compensar si la evidencia estaba a la misma distancia del riesgo o a un nivel elevado. Y esto se estableció para apoyar las tomas de decisiones. Y aquí tenemos las varias categorías. Los miembros del comité hicieron unos gráficos muy interesantes sobre la solidez de las evidencias, la probabilidad de un efecto de 0 a más, y estos se correspondían a una probabilidad suficiente o alejada del 0. Esa distancia del equilibrio reconoce también cierta posibilidad de que existe ese riesgo, y también estas alternativas de evidencias menos sólidas. Así que también tienen que plantearse cómo van a describir la solidez de la evidencia para poderla tomar dentro de ese contexto de toma de decisiones. Un esfuerzo que se utiliza para cuantificar este esfuerzo es que este comité basó su análisis sobre la distribución de probabilidad para distintos valores. En el caso de cáncer, y en muchos casos se estaban desarrollando varios riesgos asociados, y estamos ahora clasificando también descriptores cuantitativos sobre el nivel de incertidumbre. Y luego también quería mencionar el grupo de trabajo de los servicios de prevención,
que tiene sus recomendaciones sobre el nivel de incertidumbre y las consecuencias en comparación con los beneficios. Hacer una evaluación de beneficios, que es como una evaluación de riesgos a la inversa, y tener una caracterización de los beneficios dentro de un esquema para la acción. Y de esta forma se combinan algunos de los elementos que ya he mencionado en lo que se refiere a la caracterización de riesgo y la evaluación del mismo, pero en el contexto de beneficios. Pero para cerrar, me refiero a Dr. Seuss, que ven en pantalla, al libro. Hay varios modelos que se están utilizando y tienen que elegir el que sea más sólido de cara a los argumentos, que tengan una mayor preparación para incluir toxicología, porque va a ser un gran reto. Y en la fase de determinación de ámbito de actuación, por ejemplo, en la integración de evidencias, la transparencia y la capacidad de ser replicables, y tener una estrategia de evidencias que puedan también apoyar la toma de decisiones. Y en tema de exposición, sé que es un reto, pero la transparencia es crítica y no creo que haya una estrategia de revisión sistemática que esté lista ahora mismo. Pero aquí cierro y espero también el debate. Tenemos unos cuantos minutos para las preguntas directas. Quisiera comenzar. Estaba tomando notas sobre la solidez de las evidencias antes de que llegara a este punto. Me pregunto lo siguiente, sé que tenemos expertos sobre este tema que van a hablar después, pero ¿podría referirse a sobre lo que consideran riesgos en lo que se refiere a la calidad de las evidencias? Hemos oído dos afirmaciones importantes hoy que tienen que ver con la causalidad invertida y la creación de compuestos residuales. ¿Cómo se refiere esto a la solidez de la evidencia? Pues obviamente es más fácil tomar un paso atrás y ver la calidad de las evidencias para tomar la decisión, pero también tenemos que revisar las estrategias sistemáticas para evaluación de riesgos. Creo que todavía hay una tensión inherente sobre la aplicación de algunas de las metodologías y obviamente no quiero apuntar dedos, pero quisiera destacar ese paradigma de RCTs. Creo que la cuestión de si hay que estudiar de forma transversal todos los estudios de forma colectiva, contiene en cuenta los riesgos y subjetividad, y es importante en la fase de integración de evidencias, es importante referirse a los criterios que ya he mencionado de Brighton Hill y de las autoridades médicas. Y creo que es importante también en las clasificaciones de estos sistemas pueden plantear retos. Y creo que hoy en día, en el mundo en el que vivimos, se pide aplicar un sistema que se considera más adecuado para evaluación de riesgos y subjetividad, pero algunos de estos argumentos no se pueden resolver. En algunos casos, en la creación de compuestos residuales, es como el ámbito desconocido conocido. Obviamente, la exploración cuantitativa de este ámbito es probable, pero no es factible dentro del ámbito de la labor que tiene el comité y el tiempo al que disponen. Siento ser tan extensa en mi respuesta. Gracias, Kevin. Muchas gracias, profesor. Me quería referir al final de su presentación, esas distintas categorías
que describen distintos niveles de evidencias. En la segunda parte, en nuestra declaración de responsabilidades, es llevar a cabo estas pruebas teniendo en cuenta la incertidumbre científica significativa. En este aspecto, ¿considera usted que la incertidumbre científica significativa podría estar relacionada con alguna de las categorías que usted ha mencionado? Sí, creo que uno de los temas que se puede tener en cuenta es interpretar su responsabilidad, y van a tener una introducción dentro de su estudio en el que podrán interpretar justamente o explicar lo que ustedes entienden por esto. Y los sistemas que pueden utilizar para esto pueden ser un poco problemáticos, porque si vuelven a hablar del potencial de que la subjetividad podría afectar a las evidencias o que tengan consecuencias críticas, muchas de las referencias vienen justamente de este grupo de trabajo de servicios preventivos, y creo que mucho del trabajo se centra en lo más probable. Y en este esquema que les mostré para la compensación de veteranos, la incertidumbre significativa se traduce en la probabilidad similar a que la subjetividad puede afectar los resultados finales de igual forma que un estudio similar, porque esto es crítico. Tienen que entender lo que van a hacer, pero también tienen que explicar cómo lo han interpretado y por qué. Creo que es importante identificar algunas de las labores. Sé que hay muchos modelos, pero la transparencia al principio del informe va a ser esencial. Muchísimas gracias.